he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y venga no sé qué. El cerebro del hombre es una cajita. Al hombre blandengue le detesto. La cajita del fútbol, la cajita del trabajo, la cajita del dinero. Yo no tengo vocación de padre a estas alturas. El hombre blandengue, no sé, me parece bien. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a Un mar de dudas, conversaciones de padres. Aquí seguimos, Josep. Perdón, que me he quedado en blanco, ¿no? Joder, primero. Es que luego a veces me saludáis y a veces no me saludáis. Vale. Yo ahora he decidido dar pausa, pero Sí, claro, no, nadie claro. saluda. Bueno, y Xavi, que también habéis escuchado la voz ya. Hola. Y aquí hay una voz que luego explicaremos. Y bueno, yo soy Dani y aquí quedamos cada 2 semanas para charlar de cosas que nos pasan desde que somos padres. No somos expertos, simplemente 3 padres que queremos cumplir con nuestro papel en la crianza, nada más. En el episodio pasado hablamos de la culpa y hoy nuestro tema es acompañar la lactancia. Yo me he sentido muy acompañada durante la lactancia y yo creo que ese ha sido el motivo de que la haya disfrutado tanto. Me he sentido muy acompañada sobre todo por amigas y por las matronas, porque sin ellas no sé si hubiera sido posible, porque el primer mes y medio, pues en mi caso y en el de muchas mujeres es muy complicado, porque te pueden salir grietas, sale poco, te dicen no, a los 2 días te baja la leche. Muchas veces no es así y se necesita bastante más tiempo. Entonces ese acompañamiento al principio es fundamental. Al final es muy duro porque uno se siente como que no puede aportar todo lo que él quisiera. Entonces es verdad que es una postura que parece la parte más fácil de la crianza, pero en realidad no lo tengo tan claro que sea así. El acompañamiento de la lactancia para mí es un tema vital, imprescindible, y no solo para que la lactancia dentro de sus posibilidades fluya lo mejor posible porque la persona que te acompaña pues te sostiene física o emocionalmente, sino para que la nueva vida, tanto a nivel de pareja como a nivel familiar, se coloque un poco de manera que todos los actores puedan tomar parte. Para mí yo pensaba que eso iba a ser muy complicado, porque al final biológicamente eres consciente de que la conexión que tiene con la madre... Un momento, mi amor. Que tiene con la madre no la tiene contigo, pero yo creo que en el momento en que aceptas eso, o sea, que no te pones a la misma altura o que entiendes que es que no vas a estar porque biológicamente no puedes, yo creo que sería mucho mejor. O sea, el tema es hasta que entiendes que tú tienes un rol que no es el mismo que el de la madre, sino que es complementario. Pero eso cuesta, no te lo cuentan de primeras. Pues mira, yo sigo, a sus 2 años y 4 meses sigo con ella, y el problema de la lactancia es que yo he sido muy feliz con ella, lo he hecho convencida, y el acompañamiento es un poco una farsa porque el hecho de que exista al final vuelca mucho la responsabilidad en la mujer, ¿no? En la madre, y es verdad que hay otras muchas tareas que hacer, pero al final mi reflexión final después de 2 peques es que es la excusa para el desequilibrio, creo. Sobre todo con el primero, pues yo intentaba, pues casi que te levantabas con ella aunque no hicieras nada. Yo me fui dando cuenta, igual egoístamente, que no tenía mucho sentido. Entonces al final la lactancia, desde mi punto de vista, el hombre, puedes acompañar, pero de verdad es que no sé, yo no encontré herramientas. Yo creo que en el hecho de la lactancia en sí hay poco que hacer, porque es tu cuerpo, es ahí, pero hay muchas otras cosas que hacer. El rol fundamental yo creo es dar agua y también sencillamente el preguntar, eso de ¿necesitas algo? Porque muchas veces estamos esclavizadas de forma absolutamente voluntaria, amorosa y todo lo que quieras, pero necesitamos muchas cosas. Eres un sostén también, porque mientras una sostiene al enano con su leche, tú la tienes que sostener a ella, a él y al resto si hay más. Y yo recuerdo unas primeras semanas donde sí, ellas siempre van a tener más carga, pero a veces estamos cerquita. Ha sido difícil, la verdad. De hecho, yo me acuerdo un día, cuando tuve a mi primer hijo, el primer año, que me puse a llorar con mi mujer, porque me sentía súper solo. Sentía que era el que movía la cuna de un lado a otro y ni siquiera con mi hijo sentía conexión, porque era ella la que le daba la teta y al final eso genera la conexión. Así que esto es algo que creo que los hombres no hablan mucho, pero nos sentimos muy solos en ese periodo. Luego la cosa mejora, pero el primer año es horrible. Bueno,
Aquí ya la última persona dice que los hombres hablamos poco, así que normalmente aquí intentamos que hablemos hombres y entre nosotros, pero el tema de hoy nos ha parecido que no tenía ningún sentido hablarlo sin alguien que estuviera también en el otro lado y que tenga la experiencia de haber dado el pecho. Así que me alegro muchísimo de que estemos aquí con mi amiga Miriam, madre de 2 hijas, una que pronto cumplirá 4 años y otra que está aquí con nosotras. Y todavía tiene la suerte de disfrutar de la lactancia. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo llevas la lactancia? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Un placer. Un placer estar con vosotros. ¿En qué punto estás de la lactancia? Pues precisamente llevamos 3 noches tratando de destetar. De noche, pero no de día. De día me gustaría seguir. Y pues disfrutando la par que bueno, padeciendo el cansancio, ¿no? Pues de dar teta de noche sobre todo, ¿no? Y no poder descansar quizá todo lo que me gustaría. Me imagino. ¿Qué os han parecido las voces de esta semana? ¿Alguna os ha llamado la atención? Bueno, o sea, no he conseguido empatizar mucho con la última persona, ¿no? El que decía, jo, que solo me siento. O sea, lo puedo entender, ¿eh? Pero ahí había un poco de... bueno, de la epidemia de soledad masculina, ¿no? De esa cosa de, joder, no formo parte y tal. Bueno, yo creo que hay muchas otras cosas en las que sí puedes formar parte. No sé si lo he entendido mal, ¿eh? Pero notaba como cierta envidia o cierto rollo de sentirse desplazado, que yo, pues la verdad es que ahí no lo he visto, pero también porque mi propia experiencia, claro, yo no le di la teta a mi hija, pero sí que la lactancia hubo que estar muy encima, ¿no? Porque hubo problemas y tal, que si queréis luego hablamos de ello. Y luego me ha gustado mucho también uno de los chicos que decía que él era un poco lo contrario, que se dio cuenta de que tampoco había mucho que hacer, ¿no? Yo intenté ser esa persona también durante un breve periodo de tiempo, decir, bueno, como esto no va conmigo, yo me voy a la cama y tú te apañas. Pero tampoco era el formato adecuado, ¿no? para funcionar. Y bien, ya os digo, al final pues lo que encontramos yo creo que estuvo bien y salió bien, pero sí, nuestra lactancia fue muy particular y un poco dificultosa. ¿Tú, Josep? Ojo, me pasa un poco parecido a Xavi, pero creo que, y como que legitimo totalmente que haya hombres que se sientan así, porque para mí sí que, no sé en qué parte de la lactancia fue en la que reflexioné mucho sobre que ese momento era decisivo y que iba a marcar el tipo de padre o de pareja que quería ser. Creo que la lactancia abre un escenario en el que es fácil que el hombre decida esto no va conmigo, yo no puedo hacer nada, me siento muy solo, que es algo totalmente legítimo como tener esa vivencia y dar un paso al lado, y que eso en muchos casos acaba desarrollando pues en figuras de padres a lo mejor que luego a lo largo de otras fases de la crianza pues te comentan de es que conmigo no se duerme, es que a mí no me hace caso a la hora de comer, es que yo no soy capaz de controlarle cuando sale del colegio y tal. Entonces, durante esos días que mi pareja también como que lo pasó francamente mal durante el proceso de la lactancia, como que yo intentaba ser muy consciente de que lo que sucediera en esos días era lo que iba a marcar el tipo de acompañamiento que iba a hacer. Y que es muy fácil abrir esa puerta y decir, si es que no puedo hacer nada, pues me voy a fregar los cacharros. O es que le estoy diciendo, ¿pero qué quieres? ¿Qué tal? Le estoy intentando dar una solución, ¿no? Y creo que hay un punto en el que no tienes que dar una solución, ¿sabes? Sino que, o por lo menos en mi caso, en mi vivencia, en el que creo que no se trata de dar una solución, sino de estar ahí y formar parte de eso en el rol que te ha tocado, que no es el rol como de más relevancia, pero es igualmente relevante. Yo entiendo lo que decís, ¿no? Es como que quizás con algunas personas es más fácil empatizar que con otras. Quizás cambia un poco que yo haya tenido a todos por delante y eso te hace ver muchos matices. Algunos los conozco, aunque sea un poco de vista del parque y sé cómo interactúan con sus parejas y con sus hijas, sus hijos. Entonces creo que empatizo con todos y me puedo reconocer
puntualmente con casi todas estas personas, ¿no? Este último me parece interesante porque he pasado por ahí también, por esa sensación. Luego la cuestión también es qué haces con ello, ¿no? ¿La utilizas para tú intentar ser el protagonista de algo que no te toca en ese momento o simplemente reconoces que sientes esa emoción y a ver qué haces con ella, ¿no? Claro. Que también yo creo que te puede llevar a, oye, si no me puedo sentir conectado con mi hija o con mi hijo porque no le doy el pecho, pues ¿qué otras formas puedo encontrar de conectar, no? Es que creo que esa es la clave un poco, que creo que es comprensible que se atraviese un proceso de soledad, pero la historia está en, o para mí, tal y como lo veo, es cómo tratas esa soledad. Si la intentas darle una prioridad dentro del ámbito familiar o la tratas como es algo que tienes que aparcar para otro momento y solucionar, y darle la prioridad que tiene, que es algo totalmente secundario. Estamos en un momento fantástico que Abril ha decidido que es el momento de lactar. Obvio. Sí. Que, Miriam, tú, a ver, obviamente conozco también tu pareja y somos amigos y no te he invitado para que hables mal de él, por supuesto. Y estoy seguro que hay muchas razones de hablar bien de él, pero me imagino que también, como aquí todos y todas, habréis tenido un proceso de adaptación para esto, ¿no? También. Justo, yo estaba pensando en esto, el proceso, ¿no? El proceso de aprendizaje que tanto para las madres, para lactar, como para acompañar, esto es un aprendizaje difícil. Por eso escuchaba las voces y a mí también me pasaba que en una parte digo, bueno, es que sí puedo empatizar o he escuchado o he sentido que mi pareja puede estar sintiendo, puede estar pensando, pasando por poco en determinados momentos por todas estas voces, ¿no? Yo creo que es muy complicado, creo que a nivel micro es complicado, pero es que a nivel macro tampoco se favorece mucho, ¿no? No, para lactar es difícil. No tenemos muchos referentes, cada vez más, ¿no? Las matronas, cada vez hay más formación, más grupos, pero bueno, siento que aún así no nos sentimos tan capaces las madres, ¿no? Siempre es un poco como una aventura, a ver qué va a pasar, a ver si soy capaz o no. Casi todas las madres que se han convertido en madres, yo creo que han tenido esta pregunta, ¿no? De, a ver qué tal se da, a ver si voy a ser capaz o no. No lo damos por hecho, no podemos darlo por hecho, creo que en parte porque no hay muchos facilitadores a nivel social y cultural, muchos referentes, y menos para los padres, todavía menos, ¿no? Para acompañar en la lactancia. Es verdad que esta puerta de salida creo que es muy tentadora también, con el agotamiento y la confusión que reina en los primeros meses de vida de un bebé y de convertirte en padre o madre. Pero que es un reto, claro, no cogerla y ubicarte de otra manera que no sabes ni cómo, ni cuál, ni tampoco hay para nada, creo, que tantos referentes, ni tanta cultura, claro, de la importancia de este sostén. Fundamental, desde mi punto de vista, fundamental. Y luego, ahora que has contado esto, me he acordado también, fue curioso porque cuando surgió este tema y lo estuve comentando con amigas en el parque, de hecho, hice como una especie de mini relato de cómo había sido el proceso, por ejemplo, de ahora en el momento que estás justo, ¿no? De este té nocturno con mi hijo. Y el relato que tenía yo, luego lo hablé con mi pareja que también estaba ahí y ahí no estaba para nada de acuerdo de esa interpretación. Y ha sido muy interesante porque nos llevó a un buen paseo hablando de esto y que ella todavía tiene un poco de enfado por cómo hemos gestionado alguna cosa y que en concreto que yo en un momento dejé de quedarme por la noche. Hubo una temporada que las noches fueron infernales, que mi hijo quería teta cada 20 minutos. Entonces yo me daba cuenta que yo no hacía nada por la noche y estaba muy cansado durante el día, entonces estaba encima de mal humor y dije en algún momento, si de todas formas aquí no puedo hacer nada, me voy a ir al sofá a dormir ahí, descanso bien y así durante el día soy útil y amable. No pasa nada, Miriam, que esto tenemos forma que parte. parar. Vale. Para dormirla. Vamos a parar. Perdona. No, que nada que perdonar. Bueno, aquí estamos de vuelta. Tenemos una bebé dormida plácidamente al lado de mí. Por fin. Por fin. Creo que estaba contando que huí de la habitación cuando hubo una fase difícil en la lactancia nocturna justamente y mi hijo se despertaba cada 20 minutos. Entonces mi pareja y yo acordamos que yo me iba para dormir en el sofá. Y es curioso porque yo lo recordaba como una buena gestión
diciendo como, vale, pues así por lo menos durante el día yo sirvo de algo y soy más simpático y tal. Y mi pareja lo recordaba como un abandono. Y es una cosa que le seguía, vamos, le sigue pesando, de que yo ahí desapareciera. Y claro, yo creo, la conclusión que he llegado para mí mismo también es que ahí no había una buena solución en realidad. Y entiendo la decepción y esa sensación de abandono, pero también entiendo el Dani de ese momento, decir, yo creo que es mejor esto porque así rindo para otra cosa. Y realmente no tuve mucho que hacer. Luego intenté compensar con los meses de este té nocturno que estaba yo y mi pareja pudo dormir un tiempo. Por fin. Por fin, efectivamente también. Eso de dormir por fin es un tema importante. En fin, pero es curioso porque hay una parte de esto, ¿no? Que tú te vas buscando así tu rol y te equivocas o no sabes si te has equivocado. Sí. En fin, es complicado. Bueno, y que es que tomes la decisión que tomes no será satisfactoria al 100%, ¿no? Va a ser frustrante de alguna manera, pero es que no se puede hacer otra cosa, es que lo has dicho muy bien. Mientras no tomes esa decisión, pues desde el egoísmo, desde el voy a descansar y paso porque esto no va conmigo, pues oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Que habías dicho una cosa muy interesante, Miriam, lo de... Bueno, esa falta como de acompañamiento global para el tema de la lactancia, ¿no? Que también es verdad que como hay 1000 lactancias, yo creo que cada madre o cada pareja, cada familia tiene la suya, porque hay como muchas circunstancias, una combinatoria que da una cantidad de posibilidades infinitas, ¿no? Dependiendo de vuestras rutinas, de cómo sea el bebé, de cómo funcione tu cuerpo también para eso. Entonces, claro, realmente no hay un estándar. Que muchas veces las generaciones anteriores nos intentan decir las cosas se hacen así, o yo como lo hice así, pues tú también, ¿no? O incluso el pediatra, que te toque también. A nosotros nos pasó. Una pediatra con una mentalidad totalmente opuesta a la nuestra respecto a la lactancia. Y entonces, claro, hay un momento en el que dices, hostia, me está bombardeando mi madre, me está bombardeando la pediatra. Yo creo que en realidad las cosas hay que hacerlas así, pero no estoy siendo capaz porque X, ¿no? Entonces hay un batiburrillo que realmente es un tema bastante complejo, sí. Y que por lo menos hubiese una aceptación de este hecho, de decir, oye, no puede haber dogmas, ya sería un avance. Pero vamos, es que ni eso hay. Sí, yo antes estaba pensando también lo que decías tú, Miriam, que no hay ejemplos. También ha cambiado mucho esto en el sentido de que antes se veía lactar casi más, ¿no? Y más internamente en la familia. Yo qué sé, no hace tantas décadas vivían las familias de varias generaciones bajo el mismo techo. Entonces ya se veía la lactancia desde más pequeños, ¿no? Y era más habitual que podías observar simplemente otras mujeres lactando también, ¿no? Se ha pasado una larga época en la que estaba mal visto que esto fuera público, que ahora todavía es una lucha en muchos sitios, ¿no? Y según la burbuja donde estés, pues esto es muy natural ya o no. Entonces también hay quizás, incluso visualmente, yo noté en ese proceso en mi pareja que no había referentes, incluso de simplemente observar y decir como, oye, pero ¿cómo hay que colocar a los bebés? Ya. Y tienes que irte allá, personas expertas que te lo cuentan, ¿no? Sí, la privatización, ¿no? de la lactancia también, o sea, la privatización de los servicios de personas que te enseñan, porque pues en los centros de salud algunas veces sí y otras pues quizá no tienen tanta formación en lactancia, muchas matronas, otras por suerte sí, cada vez yo creo que mucho más, pero no siempre es así, ¿no? Con mi primera hija no tuvimos pues esa suerte de contar con una matrona en la Seguridad Social. O te atiende a los 15 días a veces, ¿no? Que ya es tarde para instaurar la lactancia. Entonces, la primera semana, los primeros 3 días son vitales para esto. Entonces sí, yo creo que también la dispersión familiar, ¿no? Antes las primas estaban más cerca y ibas viendo a tus primas, a tus tías más mayores, yo que sé, ibas viendo a gente lactar, pero ahora pues como mucho vas a una mujer en una cafetería con un niño de 2 años, ¿no? Que lacta de cualquier manera, pero este no es el mejor ejemplo porque luego tú te lo pones cuando nace y no sabes ni cómo, es verdad, ni cómo agarrar al bebé, ¿no? Cómo ponerle en la teta, es toda una aventura. No, muy desconocido. Para nosotras muy desconocido y sí que es verdad, Xavi, que yo creo que hay un quantum de soledad inevitable, ¿no? También de lo que te decía Dani, tu pareja. Yo creo que hay una parte de soledad que es que no se puede evitar, que está ahí, ¿no? Que la diada madre-bebé pues es maravillosa, ¿no? Y creo que es de las experiencias más bonitas y más potentes, al menos que yo he vivido, pero también es verdad que es
tiene un quantum de soledad que por mucho que quieran acompañarte, hay algo que nunca va a ser del todo, ¿no? Y con suerte nunca va a ser del todo. Y si no tienes tanta suerte es de ningún acompañamiento como ocurría pues a nuestras madres, ¿no? Hace no tanto. Total. Que ni siquiera estaba el padre ahí al lado para Ni el decir, padre. ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Un poco de agüita? O, Ni el ¿no? pediatra muchas veces, Claro. que era como tu leche no es buena, no tienes mucha leche. Y a los Justo. 3 meses, si preguntáis a nuestras madres muy, muy frecuentemente, con 3 meses, 4 del bebé, ya casualidad, ¿no? Casi nunca tenían leche o no era buena leche o el niño no engordaba suficiente. O sea, esto es lo habitual. Con 3 meses o así dejaban de lactar. O sea, que ni a nivel íntimo familiar del marido, ¿no? Que se incorporaba a trabajar al día siguiente. Y, Sí, total. y ni tampoco de los pediatras, ni a nivel más macro que decía antes, ¿no? De políticas más económicas también. Total. Y se desaconsejaba muy fácilmente, ¿no? También en general. Vamos, yo sé que a mi madre también fue el argumento fue que no tenía, ella eso lo compró, pero también lo he hablado ya varias veces con ella, también es interesante porque ella tiene también un discurso de la independencia que le daba no tener que dar el pecho. Que también es curioso, ¿no? Que dices, claro, ahora sabemos todos los beneficios a nivel salud, etcétera, pero una madre en las voces del principio lo decía, ¿no? Que también se sentía muy esclavizada y que dudaba de que lo había disfrutado mucho y que no se alegra de que tiene este vínculo con sus hijos. Pero, claro, hace más difícil el reparto de repente, ¿no? Esa igualdad que buscamos entre cuidadores te pone un obstáculo al principio del proceso que tienes que encontrarte, ¿no? Eso, yo recuerdo que estaba como obsesionado con que yo quería portear a mi hijo y quería hacer ese tipo de cosas que me daba la sensación como, vale, así lo abrazo hasta que yo también lo quiera y que me quiera a mí, ¿no? Es como... Pero claro, sí que lo he hablado con familias en las que por X razón no ha podido ser y es verdad que, claro, directamente esa parte es más fácil. Dices como, vale, es biberón sí o sí, ok, pues una noche tú, una noche yo o incluso vas como alternándote entre biberones. Entonces, claro, es muy delicada toda esta zona de la crianza, ¿no? En general. Sí, es muy curioso también que hay algo que ocurre especialmente con los hombres, que lo comentábamos en el descanso mientras dormías a tu hija, que es una cosa como que también hay como que apartar esa parte y es como que, no sé si por educación o por algo cultural, es como que instintivamente cuando alguien nos explica una sensación, un malestar, un problema, lo que intentamos es aportar una solución, ¿no? Y el problema es que la lactancia no necesita una solución, no hay una solución. Es un proceso que va a durar un tiempo y que no hay nada que puedas hacer que vaya a hacer que esta noche la situación mejore, ni mañana, ni al otro día, ni tal. Entonces, yo lo que sí que noté, que también es una cosa que creo que puede hacer un poco como que nos podamos sentir un poco como desplazados, pero que en mi caso no fue así, es el tema que de pronto como que lo que tú intentas aportar no cae de la manera que tú esperas, ¿no? O crees que va a generar alivio. Entonces hay un momento en el que te das cuenta de que no hay nada que digas que vaya a generar alivio, lo que tienes que estar es ahí, con esa persona. Y en cambio mi pareja encontraba mucho alivio en los grupos de lactancia. De pronto ahí el juntarse con otras mamás, intercambiar opiniones y demás. Entonces a mí eso como que me dio mucha alegría de ver que había un espacio donde ella se podía intercambiar opiniones y que realmente ese era uno de los espacios donde más acompañada se seguía y que mi rol era acompañar desde otro punto, porque tampoco podía sustituir a una madre que está compartiendo una experiencia, porque no la he tenido y quererme poner la careta de que la puedo tener es absurdo, ¿no? Y una madre lo dice al principio del todo, ¿no? De las voces también, que fue curioso porque todo el mundo lo entendió desde la pareja y esa amiga de repente lo entendió desde como quien me ha acompañado en la lactancia, estrictamente hablando, no es mi pareja, porque ahí poco podía hacer. Quien me ha acompañado esto son las matronas, etcétera, ¿no? Justo. Y es verdad, y recuerdo también con mucho cariño el grupo Lactancia que tuvimos muy al principio. Es increíble, o sea, sí. Es que incluso yo me sentía muy acompañado en yo ese. También. Lo disfrutaba muchísimo porque pronto veía como que mi pareja encontraba alivio en ese espacio, que de ahí han salido amistades que continúan en el día de hoy y que realmente era una cosa súper necesaria y que era lo más parecido a
a echar atrás en el tiempo a esos espacios donde las mujeres se juntaban para criar y para lactar y donde se cogía esa experiencia, porque si no, pues sucede pues lo que comentaba Miriam antes, ¿no? Que en el barrio donde vivimos, una vecina que tuvo un bebé unos días después que el nuestro, como que decía, era su tercer hijo, no intento dar pecho porque directamente decía, es que yo ya sé que mi leche es mala. Entonces como que todavía estaba como un poco esa creencia de que la leche no es buena. O sea, o de que hay leches que no alimentan. ¿Tú tuviste esa experiencia del grupo de lactancia también? No, yo no conté con grupo de lactancia. Ya os digo que mi matrona no tuve esa suerte, aunque luego el resto de matronas a las que he conocido, vamos, me han parecido un tesoro, ¿no? Encontrarme con ellas. Pero justo la matrona de mi centro de salud no tuve tanta suerte. Fijaos, además, hablando de acompañamiento, ella en el grupo de preparación al parto dijo una frase que a mi pareja, lógicamente, se le quedó muy marcada y a mí también, que es que lo mejor que puede hacer un padre en un parto es callarse, molestar, ¿no? Entonces... Un gran consejo. Un poco con este enfoque, no digamos que no nos sentíamos muy bien acompañados ninguno de los dos. Y no fuimos a eso. Ella lo llevaba ella y no fuimos a este grupo de lactancia. Pero bueno, creo que a esto me refería con el nivel macro, a las bajas, por supuesto, los permisos de maternidad y paternidad mucho más prolongados que 6 meses, 5 meses, vamos, 20 semanas, 22, esto completamente insuficiente, ¿no? Para sostener esto, para sostener la lactancia, que hasta los 6 meses es el único alimento, ¿no? Y muchas madres, la mayoría de padres se tienen que incorporar antes de los 6 meses. Así que esto es un reto todavía mayúsculo. Pero vamos, sí, los grupos de lactancia me parecen fundamentales. Claro, es que tampoco tiene que ser un grupo de lactancia, ¿no? Pero el juntarte con otras personas que están pasando por el mismo momento ya ayuda tantísimo. Yo lo recuerdo así y recuerdo como la sensación de qué suerte que me dejen estar, aunque no soy yo el que lacta, ¿no? Claro. Pero porque también me ayudaba mucho escuchar los relatos de otras familias en general. Y luego hubo una pareja de 2 chicos que habían adoptado. Y eso también fue muy emocionante porque, claro, ellos también al principio decían, no sé, ¿qué hacemos aquí? Y estaba clarísimo que, vamos, a ellos les vino muy, muy bien por escuchar esto, que muy lejos de la lactancia, la crianza pues te cae igual, ¿no? Y a ellos encima les cayó muy de sorpresa. Entonces, sí, el acompañarse entre personas en la misma situación, pues lo mejor que te puede pasar en esa fase, ¿no? Y lo que decías, que dijo esa matrona, me parece curioso porque, por un lado, me genera rechazo la frase, ¿no? Esta de lo mejor que puedes hacer es callar. Por el otro lado, es una cosa que yo en algún momento creo que me tuve que aplicar con dificultades, porque es como nos educan a los hombres, no te enseñan a que te calles. Y sí que creo que en la crianza, sobre todo al principio, hay muchos momentos en los que lo suyo es que te calles y que escuches y que no des consejos, efectivamente, como decías, Josep, ¿no? Y es una cosa que no aprendemos muy bien. Bueno, es que tú imagínate ponerte a hacer mansplaining en un parto, ¿no? Es como, ¿qué haces? Pero bueno, sí, claro. O sea, yo creo que 100%. Hay que estar callado en el sentido de no trates tú de arreglar las cosas, ¿no? Y de decir lo que hay que hacer. Habla, pero para preguntar qué quieres, o qué necesitas, o qué puedo hacer. Probablemente, pero al final, la escucha y hablar no está, está reñido, ¿no? No, total. Y había 4 padres con libretas apuntando, ¿no? Que no, o sea, quiere decir que estaban muy interesados en ver cómo podían hacerlo. Y yo creo que de lo que se trata es de buscar la manera de acompañar, no de cállate y mira, ¿no? Y escucha solo. Que es verdad, Xavi, que al final buscar soluciones, pues cuando no las hay, porque la lactancia es difícil, es dura a veces y también impresionante por otras, pero es dura, ¿no? Y muchas veces estás sola y con tu bebé y sobre todo de noche, ¿no? A mí me ayudaba mucho y me sigue ayudando la imagen de imaginarme a cuántas mujeres al mismo tiempo que yo están dando la teta de noche, ¿no? Yo creo que un poco para paliar esta sensación de aquí estoy horas y horas de noche, ¿no? Dando teta y esa sensación, sobre todo con mi primera hija, se me hacía especialmente difícil. O sea, sí que hay una soledad, creo que como inherente. También un disfrute
inherente, ¿no? Y que también es solipsístico, o sea, que es contigo y con tu bebé, ¿no? Que el hombre o la pareja, perdona, como vosotros estáis hablando, se queda fuera, ¿no? de este placer. Claro, yo desde ahí entiendo un poco el último que habló, ¿no? En las voces también. Y yo sí que empatizo con esa envidia, que sí que la recuerdo. Le decía, como yo también quiero tener ese vínculo y no lo puedo tener de esa manera y quiero estar y me siento solo. Lo entiendo, me parece también en la parte que pienso que es valiente de expresarlo. Oye, total, por favor, amigo de Dani, no me odies, no es amigo, persona, tampoco. quien seas, o sea, ahora vas a decirme, lo de idiota, yo aquí he abierto mi corazón y vienes a criticarme. De verdad que lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que como que... No lo conozco tanto, un día lo invitaré, creo, porque venga, vale. puede ser interesante. Nos vamos a ver las caras. Pero que o sea, yo creo que es legítimo, porque a mí sí que no me dio como punto de soledad, pero sí que vi el espacio en el que se podía producir eso. Antes igual en el espacio les comentaba a ellos, yo tengo un familiar cercano que precisamente en ese periodo cayó en un problema de alcoholemia, precisamente porque durante las siestas él estaba fuera, cada vez se fue sintiendo más apartado y aprovechaba ese momento pues para beber y estar más fuera. Entonces, como que creo que sí se puede generar esa situación. Lo que pasa que hay mucho que recoger en cómo nos educan o cómo nos retroalimentamos entre los hombres, en que, bueno, pues en que tenemos que aportar soluciones, en que nos tienen que atender muchísimo, en que necesitamos que nos vean nuestros logros, que vean lo que hemos conseguido, qué tal. Entonces hay un punto en el que hay que entender, pues, que si antes no eras el protagonista, desde luego este no es el momento de reivindicarlo. Claro. Entonces, entiendo que cuando se configura una cabeza de esa manera desde pequeño, o sea, que me siento muy identificado con muchas de esas cosas, es difícil que llegue un punto en el que digas, ostras, que yo no soy el protagonista en esta casa, y si ese punto llega mezclándose con la llegada de un bebé y con tu pareja que se está transformando en un ser que se tiene que centrar en que esa vida continúe, puedo entender que suceda, pero claro, o sea, es complicado. O sea, vamos, yo en mi caso sí que no llegué a experimentar esa soledad, ¿sabes? Pero no me molestaba el momento en el que mi pareja pasaba tiempo con nuestro hijo, o sea, esos ratos especiales, y lo que intentaba era ser una ratita en la que poderme colar en cualquier momento y aprovechar para formar parte de ello, ¿no? Que creo joder, que hay espacio también para eso, que no solo tienen ojos para su madre, que crean un vínculo de la leche con... Literalmente. Sí. Entonces, que creo que forman un vínculo muy especial con las personas que están ahí acompañando también. Es distinto, pero bueno, es el que nos toca. Sí, yo simplemente pienso eso. Yo creo que es mejor reconocer que tengas esta emoción y trabajar sobre eso que fingir que no la estás teniendo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo es un buen punto de partida para decir como, oye, si me siento así, ¿qué puedo hacer para dejar de sentirme así? Y me hago responsable yo, ¿no? Vamos, siempre me quedo con una cosa que dijiste, Josep, en el primer programa ya, que era como de que no se trata de ser padres involucrados, sino es como simplemente ser una persona funcional. Yo creo que es una buena frase, como guía, porque nuestra educación sí que te puede llevar a que pienses que estás haciendo algo súper especial y simplemente estás intentando hacer lo que te toca. No, y es que el sistema te lleva ahí. O sea, yo no sé si mi madre escuchará este programa en algún momento, pero incluso mi madre sigue pasando, o sea, y la amo profundamente, ¿no? Pero también por su educación y bueno, y por el sistema, cómo funciona, mi madre sigue pasando que cuando, en esa época aún más, en la que tenía que hacer mención a algo referente a la crianza del bebé, a quien se lo decía es a mi pareja, ¿sabes? Es como, y no me lo decía a mí, y todavía hay veces en las que yo le digo, oye mamá, que yo sé la talla que tiene nuestro hijo, pero hay veces que le dice, que hace menciones de cosas de ropa, quiere ir a comprarle ropa y le pregunta a ella, oye, ¿qué le compro? ¿Esto o esto, no? Y mi pareja le dice, oye, ¿por qué no le preguntas a Josep? Y claro, yo le estoy diciendo, si es que yo puedo ir a comprar la ropa, o sea, quiere decir que es que no me trates de esta manera. O sea, que es que ya el sistema funciona de una manera en la que te lleva a ese punto, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso entiendo esa parte de que creo que es fácil abrir esa puerta, ¿no? Total. Quiero aprovechar que te tenemos aquí, Miriam,
Aquí los tres, cada uno tenemos una hija o un hijo. ¿Cómo os ha cambiado la mecánica que sean dos? Pues creo que hemos tenido la suerte de que, joder, con nuestra primera hija yo pasaba dando teta no sé cuántas horas al día, pero muchas, muchísimas. Una de las matronas que nos ayudó decía, es que la lactancia es otro trabajo, ¿no? Son unas 8 horas en total. Yo creo que con mi primera hija pasaba muchas más de 8 horas al día. Entonces, claro, ahí sí que pues os escucho y escucho a mi pareja, ¿no? Como haciendo todas las cosas de casa, pasando de vez en cuando por el sofá, que te traigo agua, hago la comida, venga, voy haciendo esto, etiendo, ¿no? Como haciendo todas las intendencias que yo no podía hacer porque estaba en el sillón con mi bebé encima, ¿no? Pero con nuestra segunda bebé, no sé, por suerte, es una bebé que ha mamado como muy rápido, o sea, como que ha pasado muchas menos horas en total lactando, desde recién nacida, ¿no? Que decía, esto bueno, en 15 minutos una recién nacida no es imposible, ¿no? Seguro que tiene que mamar más horas, pero no mamaba eso. Entonces, es verdad que incluso la lactancia ha sido mucho más sencilla con nuestra segunda hija. Las noches es otra cosa, ¿no? Pero durante el día no he sentido que me suponga tanta dedicación con ella en este sentido. Y la he disfrutado un montón, porque, bueno, pues sí. Y sí que es verdad que, claro, mi pareja ahí pues está un poco más atenta, ¿no? De nuestra primera hija, en esos momentos que tampoco son fáciles para los primeros, ¿no? Sobre todo al principio, pues de atenderla un poquito más, de estar más encima. Aunque la realidad es que muchas veces terminaba con las dos, ¿no? Una en un brazo y la otra en la teta. Pero bueno, sí, en general creo que ha sido bastante más fácil. Pero tú has estado menos acompañada, me imagino, por lo menos por tu pareja, que también tenía la otra hija de la que ocupas. Pues quizá físicamente sí, pero como ya ¿no? teníamos el carné de padres lactantes los dos, ¿no? Pues emocionalmente ya es otra historia. Ya sabía que yo iba a querer lactar sí o sí. En la primera también, pero pues igual tuvimos dificultades y rápidas las voces de la niña no está cogiendo mucho peso, pesadla a ver, mirad a ver y sin biberón, ¿no? Lo típico. Ya se lo he agradecido, pero luego se lo vuelvo a agradecer hoy, que él lo tuvo súper claro y fue como para mí un descanso, un pilar tremendo, ¿no? De no, nosotros vamos a seguir, tú vas a seguir, porque él sabía que yo quería seguir, ¿no? Y cueste lo que cueste y vamos a buscar ayuda, ¿no? Vamos a pedir ayuda, vamos a ver cómo hacerlo, pero esto va a seguir, tú tranquila, ¿no? Y a mí esto me tranquilizaba mucho con nuestra primera hija. Entonces con nuestra segunda esto estaba claro, ¿no? Que esto iba a pasar, que los dos sabíamos que íbamos a sostenernos a pesar de las dificultades que pudiera existir y luego también pues la cantidad de litros de agua que necesito, ¿no? Pues un montón de cosas que con la primera hija pues había que recordar, ¿no? Y con nuestra segunda hija ha sido mucho más fácil. Entonces la verdad que me he sentido muy acompañada. Las noches también ya sabía que el acompañamiento es muy difícil de noche cuando lactas, ¿no? Y entonces quizá no tenía la expectativa de alguien que me fuera a poner los cojines en cada despertar, ¿no? No tenía esa expectativa. Y bueno, supongo que también eso ayuda, ¿no? Como saber un poco cuál va a ser el rol de cada uno y valorar también que él no me pone los cojines, pero es que me levanto y está con el desayuno, con la otra niña, ¿no? Como, bueno, que me facilita, me pone un poco como la vida fácil para que yo me dedique a dar teta, ¿no? Ya estabais más equipo ya, ¿no? Habíais formado ese equipo ya previamente. Totalmente. Y me parece que das una clave muy guay también de acompañamiento, que me ha hecho recordar que, vamos, que tampoco es tanto, pero con eso de la crianza siempre pasa, ¿no? Que enseguida te olvidas todo. Me ha recordado eso de que en algún momento me suena haber tomado una decisión de decir, tengo que dejar de pensar lo que haría yo y simplemente ir a tope con la decisión de mi pareja. Y justo eso yo creo que es una clave que a mí me ayudó en algún momento, que dije, deja ya de pensar alternativas y vea por ella, que es la que da el pecho, ahora mismo está en esa vía, pues tú ponte detrás a empujar y simplemente como ayuda a esto que ella vaya decidiendo. Que también recuerdo esta situación de que a mí no me han preparado para este rol masculino para nada. No. De esto de que no es importante que tengas una opinión, es importante que ayudes y punto. No es que algo que
Y no tener una opinión, sino que es que te ayudan a que luches por tu opinión y que quede algo de tu opinión en lo que se haga al final, ¿no? Sí, sí. De que hay una parte de... Si esto se va a hacer así, tiene que haber una parte mía. Ahí, Sí. algo que haya decidido yo. O que me haya convencido. Porque yo ¿no? también tomo decisiones, ¿no? Entonces, claro, es como... No, es que no va ahora esto. Y ¿no? lo ves desde fuera y dices como que infantil además, Claro. ¿no? Que es como No, muy de... total. Entiendo O que sea, esto es pasa en ridículo. niños. Jo, hace poco he visto en Instagram, no sé si lo habréis visto porque ha sido un vídeo como que se ha hecho un poco viral también en grupos de temas de crianza y demás, que bueno, 2 personas que participan en un reality, bueno, fuera del reality han sido papás y entonces el padre relataba un poco ese primer mes, ¿no? Entonces, el padre, su primera frase es como, para mí el primer mes ha sido un poco más duro que para ella, porque he dejado... Es que lo expresa además así, tal cual, porque en su cabeza tiene sentido. Dice, literalmente lo compara, ha sido más duro que para ella, y expresa claramente que es que como antes él era el centro de atención, en el que su pareja estaba muy pendiente de él y que ahora no estaba tan pendiente de él, y el tío en ningún momento del mensaje le hace clic la cabeza de decir, o sea... Y dice que ha sido peor para él que para ella. Sí, en comparación con un cuerpo de posparto, claro, pobrecito. Claro, nadie lo mima. Qué jodido tener un niño con otro niño, ¿no? Totalmente. O sea, yo, joder, tío, que yo lo he sido, que yo he sido muy niño. Yo a rato también. O sea, sí. Pero qué jodido. Tener que ocuparte de tu crío y del que tienes al lado. Ayer justo he visto también un meme de una madre con 2 bebés en un carro y dice como, mira, tiene mellizos. No, dice, el de la barba es mi marido. Joder, Enar en un monólogo decía algo así, ¿no? Como que después de dar a luz, ¿no? Como que tienes que aguantar a tu pareja diciéndote, puedes ver mi gol del FIFA, ¿no? Como diría. Entonces, bueno, creo que de distinta manera como que la parte un poco masculina estamos como en ese universo, ¿sabes? Sí, sí. Y tardas en darte incluso cuenta de ese bagaje que tienes. Y eso lo tienes que hacer antes de intentar romperlo. En fin, que mucho que hacer. Yo creo que, hablando de estas cagadas ajenas, es muy buen momento para pasar a la cagada de la semana. La cagada de la semana. Bueno, me parece que, Miriam, nos has traído una bonita cagada de la crianza. Una bonita y grande y profunda. Pues tiene que ver con mi primera hija, claro. Digo claro porque creo que hay más cagadas. Bueno, no sé, a lo mejor es que todavía no me he dado cuenta de las cagadas con la segunda, probablemente sea más eso. Pero sí, tiene que ver con mi primera crianza, con mi primera hija, y es que, bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Y esto del vínculo seguro y la presencia, ¿no? Y el estar... Pues yo lo tenía como grabado a fuego, ¿no? Y me pasé de frenada. Esta es la cagada, yo creo, ¿no? Ahora con el tiempo digo, ojo, quiero que me pase. Y como dices, ¿cómo te puedes pasar de presencia? Yo pensaba que esto no era posible, ¿no? Que cuanto más, mejor. Y ahora, viendo ya que mi hija casi va a tener 4 años, pues mejor, casi que lo cuento con un ejemplo que me pasó el otro día, que dejo a la segunda un momento en la trona en la cocina y salgo al baño a coger otra cosa y me dice, mi hija mayor me dice, pero mamá, que se queda un momento sola, no la podemos dejar sola. Y le digo, nena, un minuto se puede quedar sola. Bueno, pues creo que esto ejemplifica bien y aproveché además para hablarlo con ella. Le dije, creo que contigo me equivoqué porque no te enseñé, ¿no? Que estar solo un minuto era peligroso, era algo a evitar, ¿no? Y es verdad, así lo hice, ¿no? Intenté evitarlo, yo quería estar ahí cada segundo, ¿no? Y ahora me doy cuenta, quizá también por su forma de ser, ¿no? Que con otro niño o otra niña quizá no me hubiera pasado, no hubiera sido una cagada, que las cagadas forman parte de la relación de dos, ¿no? No solamente, no es unidireccional, ¿no? Se convierte en cagada muchas veces pues, por el temperamento de nuestra hija o hijo, ¿no? O las circunstancias. Otras no, otras son universalmente cagadas, ¿no? Pero muchas creo que forman parte de interacción. Entonces, yo creo que ella ha crecido pensando, sintiendo que no puede estar sola ni un segundo, ¿no? Y que necesita a su mamá, sobre todo, a su papá también, pero sobre todo a su mamá en cada instante de su vida, ¿no? Y que sin ella es menos capaz. Y ahora me doy cuenta, digo, joder, qué pena, porque muchas veces probablemente yo hubiera estado tranquilamente en su tronita o jugando o en su cunita y no le hubiera pasado nada.
o jugando ella, ¿no? Y ella estaba jugando y yo comentándole la jugada, ¿no? Comentándole el partido. Ya has cogido no sé qué. Y ahora con mi segunda hija digo, joder, es que en verdad si la dejo, ella está tranquila descubriendo por sí misma y esto me parece tan relevante para su vida, ¿no? Que ella crezca sintiendo que puede descubrir cositas por sí misma sin que su mamá le esté comentando la jugada todo el rato, ¿no? Creo que eso fue una gran cagada. Ahora sí lo veo. Pero bueno, un aprendizaje. Te iba a decir, pero también hay un gran aprendizaje que sacar de ahí. Enorme. Empatizo mucho también porque quizás también tiene que ver con las primeras o los primeros, ¿no? También esta sensación de en que estar siempre. Claro. Y luego tienes como una batalla también de cómo deshago esto, de que piensa que cada cosa que hace tiene que ser comentada en grupo, ¿no? O sea, a lo mejor porque la presencia, como intento entenderla yo, creo que no tiene que ser como una presencia real, como cercana, sino el saber, oye, si te giras, si me necesitas, como que voy a estar ahí, ¿no? Aunque no esté a menos de 1 metro de ti, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa en el parque que mi pareja está muy con él, como jugando con él y demás, también yo creo porque el vínculo con uno es distinto, ¿no? Y cuando estoy yo con él, aunque le voy siguiendo por todas partes, pero como que practica mucho como el juego libre, ¿no? De tal. Entonces simplemente procuro estar cerca por si se sube en algún sitio y se va a caer, como poder reaccionar y que cuando se gire que me vea. Como que la presencia, incluso con los dos, la ve de manera distinta, ¿no? Yo creo que con su madre sí que es esa presencia que tú dices. Lo entendiste mejor. No, o sea, no. Yo lo entendí en lo concreto. Pero es así como tú dices, yo creo que sí, definitivamente no sé, es como tú dices. Pero también es en andar sobre el filo del cuchillo todo el rato, ¿no? Sí. No hay una respuesta ahí clara y hay como que ir probando en la general. Pero vamos, es un temazo, ¿eh? O sea, es como contradictorio, ¿no? Pero que retirarse realmente es bueno y es una decisión, ¿no? Es una cosa activa. Igual que no elogiar excesivamente, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? O no excesivamente, sino simplemente elogiar, porque ya estás creando esa dinámica de que tu hijo quiere tu validación. Entonces, pero es como contraintuitivo el decir que tu hijo te traiga un dibujo y tú decirle, jaja, ¿no? O no eso, pero sí el preocuparte más por el proceso y tal que por el resultado. Sí, es un gran tema. Si queréis enlazo con mi historia, que tiene algo que ver también, porque nosotros practicamos también una presencia muy activa, ¿no? En todos los aspectos de la vida de nuestra hija. Estamos encimísima de ella, estamos súper enamorados, nos encanta estar. Y esa cosa de no me quiero perder nada y quiero que se sienta acompañada y que esté bien. Entonces, claro, esto también trae esa contra que no sabe hacer nada sola ya. O hace sus cosas, pero quiere que tú estés ahí. Y hace un par de días, ella, es que hasta para hacer pis e ir al baño, te pide que vayas con ella, ¿no? Y mamá, papá, tengo pis, vente al baño. Y tú vas ahí, venga, a contemplarla cómo hace pis. Y el otro día mi chica le dijo, pero oye, a ver, que no pasa nada, que tú puedes ir al baño sola si estás en tu casa, es un lugar seguro, todo bien. Y entonces mi hija, la explicación que dio es que tenía miedo de que hubiera monstruos, ¿no? El hombre blandengue. No, que viniera el hombre blandengue. No, o sea, esto enlaza con una cosa que conté en episodios anteriores, que es que a mi hija le estaba leyendo El Hobbit. En contraposición con unos libros que le gustan a sus amigas, que a mí no me gustan nada, que son como súper... Bueno, que hay poco como conflicto, ¿no? Y entonces, bueno, en El Hobbit pues hay conflicto. Y yo estaba encantado y lo conté como diciendo, joder, qué guay, porque le interesa y le mola, y aunque le da un poco de miedo, me pide más y quiere más. O sea que... Quiero decir que si fuese algo como traumante para ella, pues diría, oye, papá, corta, esto no me interesa. Pero no, ella me lo pide. Entonces yo estaba encantado con qué guay mi hija, que le estoy enchufando El Hobbit y le gusta. Bueno, pues resulta que no quiere hacer pis sola, parece ser, porque tiene miedo a que venga algún monstruo y tal. Y eso es lo que... Entonces me vino mi chica con la niña y me dice, mira, papá, tu hija tiene algo que decirte, ¿no? Y es que dejes de meterle monstruos en la cabeza, porque si no es que no puede ni mear sola. Bueno, ahora mismo estamos ahí. Es una trama que está en curso. En siguientes episodios pues ya os iré contando. ¿Por qué parte del Hobbit vais? Por saber un poco qué monstruos está... Claro, bueno, hay una parte en la que se meten como dentro de una montaña porque les secuestran los goblins, los trasgos. Claro, los trasgos. Y es cuando ya conoce a Gollum. Entonces todo el encuentro con Gollum y tal, Gollum es en plan, me lo quiero comer, no sé qué...
Pero tío, es que de verdad que ella quiere más. Y yo se lo decía, le decía, pero a ver, cariño, por supuesto que yo no te cuento movidas de estas, pero hija, es que tú me lo pides. Y dice, ya, es que me interesa, me llama la atención, pero luego... Entonces está ahí como la pobre también un poco... Bueno, esa misma tarde me pidió el manual de monstruos, de dragones y mazmorras para ojearlo. Que decía, pero tronca, ¿tú eres masoca o qué? O sea, acabamos Necesita de hablar verlos como son. Sí, no sé, tiene esa hambre de conocimiento y le mola, y también porque creo que conecta conmigo y dice, joder, pues si a mi padre le gustan estas cosas. Entonces le gusta, pero a la vez se siente a veces como un poco superada. O quizás no, quizá lo de ir a mear y que le dé miedo el monstruo es una racionalización y porque intenta dar una explicación a algo que realmente es más parecido a lo que cuentas tú, que es no estoy acostumbrada a estar sola y entonces quiero que estés aquí. Y me cojo la primera explicación un poco que encuentro así más o menos que va a encajar, pero en realidad los monstruos no tienen nada que ver. No lo sé, no lo sé. Lo iremos viendo. Pero bueno, lo considero una cagada en curso. Pues yo también tengo cagada. Justamente relacionado con el tema de hoy. Y considero una cagada muy precisamente de acompañamiento de lactancia, porque cuando en los primeros meses que hubo problemas en la lactancia de mi pareja y mi hijo, fuimos a una, no me acuerdo ya cómo se llamaba esto, una asesora de lactancia, eso es. Y a mi pareja no le gustó absolutamente nada. Y yo estuve ahí y presencié un trato, a ver, no desagradable, pero muy poco considerado y sobre todo muy poco teniendo en cuenta las opiniones de mi pareja, las dudas que tenía, intentando imponerle un modo con el que ella no estaba cómoda. Y creo que por las circunstancias y el deseo de que se solucionara el problema que teníamos, y por esto de que, bueno, hay una persona profesional y la hemos pagado, entonces intenté salvar de todas las maneras estos consejos que nos había dado hasta que cambié de chip, ya viendo que mi pareja le estaba afectando y se sintió muy abandonada, de que en lugar de apoyarla a ella, yo estaba apoyando a esta profesional y dije, perdóname, retiro todo lo que he dicho la última hora que hemos hablado de esto y ¿tú qué sientes? ¿No? Pero tardé, entonces fue una cagada y creo que no fue suficiente simplemente con dar ese giro de 180 grados, porque estas cosas se quedan, ¿no? Dices como, bueno, pero mi pareja en la situación y a posteriori, primero, en lugar de apoyarme a mí como a toda costa, me dejó ahí como en cuestionamiento. Entonces, bueno, y pasé por muchas de esas en los primeros meses, creo, de la lactancia. Y son cosas de las que me arrepiento, aunque pienso que, bueno, tuve que pasar por ahí para aprender esto, ¿no? Pero desde luego lo recuerdo como una cagada por la que me sentí muy, muy mal. Pues mi cagada también está relacionada con esa época y precisamente como que todo lo que he mencionado durante la grabación de hoy creo que es aprendizaje de esas cagadas. Es decir, lo que comentamos es consecuencia de esa fase. Entonces, todo lo que parece que sabía no lo sabía. Entonces, lo aprendí en esa etapa. Y una de las cosas que yo creo que me costó como más darme cuenta fue en el punto ese de que mi pareja no necesitaba una solución, ¿sabes? Es decir, que en el clímax de problemas con la lactancia, en la que pues había mucha desesperación, muchos llantos y falta de sueño, como que cuando se expresaban problemas, lo que intenté durante varios días era aportar una solución, ¿no? Entonces era como, si me mencionaban, es que no puedo más, como que yo le decía, era como, voy a la farmacia y compro un biberón, una lata de fórmula y la traigo y ya está, y se termina esto, ¿no? Y ella como que me decía, no, pero es que quiero intentarlo, pues tal, no sé qué. Entonces es como que no sé lo que... Entonces, ¿qué hago? Y es como, bueno, no tienes que hacer nada. Es que es como, ni siquiera ella lo tenía claro porque la cabeza es como que... Tenía momentos que ella expresaba como que quería tirar la toalla y momentos en los que quería como lucharlo con todas sus fuerzas. Y creo que todo eso era parte de esa lucha. O sea, el proceso de una lucha en la que estás pensando en tirar la toalla
es parte de ese proceso, no significa que lo estés haciendo. Entonces creo que yo me empeñaba mucho como esos primeros días de intentar aportar una solución, y precisamente fue como en los grupos de lactancia donde la matrona dijo una frase que se me grabó a fuego, y fue durante una visita al grupo de lactancia en la que muchas veces coincidían con que mi pareja tenía visita con la matrona antes, que la matrona le dijo una frase que le daba mucho confort cuando ella le expresaba esas sensaciones de es que me duele, es que no tal, es que no sé qué hacer, no sé qué. Le dijo como, no tienes que decidirlo hoy, ¿sabes? Y creo que era una frase como muy idónea y que se ajustaba mucho a la situación, porque es como que no pasa nada por estar así hoy. En función de cómo te sientas ahora, no tienes que tomar ninguna decisión, y que luego todas las decisiones son reversibles. Es decir, que no estás escribiendo en una piedra lo que haga ya es lo que va a ser. Y creo que eso fue lo que me ayudó mucho también a decir, vale, que esto va de otra, que esto es acompañar. Porque en las cosas domésticas es muy fácil. El problema que es, faltan tomates, falta tal, hay soluciones, pero en estas cosas no va así. Totalmente. Entonces, esa cagada se acabó convirtiendo en aprendizaje, pero es... o sea... Y como ha sido así, vamos a pasar a esta última sección, que hoy solo va a tener una intervención. El aprendizaje de la semana. Bueno, Miriam, aquí todos intentamos aprender. ¿Tú qué has aprendido? Pues bueno, cuento una cosa de las millones, ¿no? Que supongo que todos y todas tenemos. Mi voz de hoy, perdonad. Ojo, pues algo que he aprendido que me lo tengo que recordar todas las mañanas, o sea, que no es un aprendizaje consolidado, lo sigo consolidando. Es el tema de las prisas, ¿no? De lo enemigo que son las prisas de la crianza y de la armonía familiar, ¿no? Entonces, las mañanas y las prisas, creo que ese es mi gran aprendizaje, que cada mañana digo, a ver, ya, ¿no? Mis hijas no son las culpables de que no les apetezca vestirse probablemente a las 7 de la mañana. A mí tampoco me apetece. No son las culpables de no querer salir de casa a toda prisa, ¿no? No, ellas no tienen la culpa de esto, ¿no? Es verdad que se tienen que insertar en una cultura en donde puede estar regida por tiempos, por las puntualidades, por las horas, ¿no? Pero también pueden hacerlo, o sea, no lo van a hacer con 3 años y medio ni con 1 año, lógicamente. Entonces, bueno, este es mi gran aprendizaje. Cuando las mañanas se nos complican, vuelvo un poco a esto, ¿no? De, a ver, el problema es mío, ¿no? El problema de esta situación lo tengo yo. Mañana, desde luego, tengo que levantarme antes. Tenemos los dos que levantarnos antes, buscar otra cooperación diferente, otro equilibrio diferente, porque esto no va bien, ¿no? Me termino enfadando y ya se terminan sintiendo mal, no mola, ¿no? Y empezar el día así, deprisa, con tensión. Entonces, bueno, mi gran aprendizaje es este, ¿no? Que creo que la vida de la crianza, al ser posible, tiene que estar... Sí, es posible, claro, no siempre, ¿no? Pero cuando siento que no es posible, digo, bueno, hay que cambiar algo. Hay que cambiar algo porque así no podemos estar. Si tengo que ir deprisa a algo, hay que cambiarlo porque esto no va a ir bien, no va bien nunca, ¿no? Así que mi súper aprendizaje es este, ¿no? Que cada mañana, hoy lo llevo bien. Hoy no me lo he tenido que recordar. La semana pasada, sin ir más lejos, dije, joder, ya estamos otra vez, ¿no? Estos 10 minutos que me levanto más tarde pasan luego factura para todo el resto de la mañana, ¿no? Hasta que termina ya dejándola en el colegio a la mayor y ya me quedo con la pequeña. Yo esto lo intento aprender todos los días del año y sigo sin aprenderlo. Es el día de la marmota. Sí, es muy difícil. Y efectivamente, yo estoy 100% de acuerdo que es un adaptarse a la sociedad donde todos los días notas que en el fondo hay algo malo de eso, ¿no? De que nos estamos adaptando todo a algo que no es natural ni bueno para nadie. Pero claro, ya teniendo 40 años y habiéndote acostumbrado tú y adaptado tú, acompañar a una persona y intentando protegerla de eso es muy difícil de aguantar, ¿no? Porque tú mismo has pasado por ahí y has vencido ya esas resistencias tuyas. Entonces, bueno, a mí me parece muy difícil. En fin, hemos aprendido muchas cosas. Las que no hemos aprendido vamos a seguir intentándolo. Y tenemos todavía más dudas, como nos suele pasar siempre. La semana que viene hablaremos de cómo compatibilizar todo esto encima con el trabajo, que viene muy al cuento de este último aprendizaje. Y vamos a hablar de la famosa conciliación. Gracias por escucharnos
seguimos en este mar de dudas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. O sea, es que no es mi momento. Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida. El hombre blandengue, no sé,